por manos de hombres. Escogió mi corazón para vivir un amor que no se acaba y vive en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy Él habita en mí. Ahora todo es más bonito. La luz borra la oscuridad. Donde era muerte, vida es. Ahora que soy casa de mi Dios. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió, hoy, hoy. Yo soy casa de Dios, la casa de Dios. Él me escogió y hoy habita en mí. Hola, muy buenas noches con todos, con todas las que nos están acompañando en esta noche de sábado. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico aquí en Berea. Ustedes saben, estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy continuamos con un estudio más. Hagamos un breve recorderis de lo que vimos la semana pasada antes de iniciar y entrar ya de fondo al estudio de estos pasajes que vamos a ver en el día de hoy. La semana pasada veíamos un poco sobre las deudas privadas y una deuda especialmente que todos nosotros como cristianos nunca podemos pagar. ¿Cuál es esa deuda que nosotros no pagamos nunca? Es la deuda del amor con nuestros semejantes. Una deuda que sigue vigente y que Pablo hacía mucho énfasis en esta clase de deudas. ¿Por qué? Porque el amor, pues, cubre multitud de pecados. El amor trae paz, trae reconciliación y es el amor es esa característica que nos identifica a todos como hijos de Dios. Así que es una deuda que nunca podemos pagar, que siempre se va a ir acumulando. Ahora vamos a leer el capítulo 13 del libro de Romanos. Vamos a mirar desde el versículo 11 al 14. ¿Listo? Romanos 13, del versículo 11 al 14. Iniciamos de la mejor manera, vamos a orar, vamos a invitar al Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por permitirnos compartir este tiempo como hermanos. Espíritu Santo, te pedimos que desciendas con poder, que seas tú enseñándonos tu palabra y que nosotros podamos ponerla por obra. Señor, hoy queremos estar en tu presencia, sentir, Señor, tu presencia, escuchar tu voz, para que nosotros también, Señor, podamos ser un testimonio de todo lo que nos has dado y de todo lo que nos has enseñado. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, los invito para que se sitúe allá en su Biblia. Vámonos por acá. Usted ya está viendo ahí mi Biblia. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 13 desde los versículos 11 al 14. Lo voy a leer en primer lugar en la Reina Valera 1960, en esta versión. ¿Qué nos dice? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Vamos a mirar estos mismos versículos en la versión Reina Valera, en la Palabra de Dios para Todos, perdón, otra versión. ¿Qué nos dice? Vamos a mirar desde el versículo 11 al 14, Romanos 13 del 11 al 14. Es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que pertenece a la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen en satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Consejos muy importantes y muy actuales, ¿verdad? Para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y entonces ustedes miran, aquí mi primer diapositiva se titula La advertencia del tiempo. Ese es el título que va a tener este pasaje que vamos a estudiar en este día. Y entonces lo primero que tenemos que decir es la primera idea que se despliega en este estudio. Es como tantos grandes hombres, pues Pablo era consciente de la brevedad del tiempo. Tal vez a usted y a mí a veces nos parece muy lejana la muerte. A veces nos parece que vamos a vivir muchísimos años, pero realmente el tiempo es breve. La vida es un suspiro que se lleva el viento. La vida pasa muy rápido, realmente. ¿Hace cuánto tiempo que nosotros éramos unos niños y ahora ya somos adultos? Muchos de nosotros ya tienen hijos e hijas, ya estamos casados, tenemos una familia consolidada, pasamos en el colegio, en la universidad, en los posgrados, etcétera. Tanto tiempo que hemos pasado, que hemos invertido en nuestra vida, y a veces esa circunstancia nos hace pensar que vamos a vivir muchísimos años, pero realmente debemos ser conscientes de la brevedad del tiempo, de que el tiempo está volando mucho más en esta modernidad y cada vez nos vamos acercando más a la salvación, nos acercamos mucho más al momento en que estemos con Jesucristo. Así que Pablo era consciente de todo esto, Pablo era consciente de la brevedad de la vida, de la brevedad del tiempo. Pero ¿qué pasa? Había algo más dentro del pensamiento de Pablo que esta conciencia de la brevedad del tiempo. Realmente Pablo estaba ansioso y esperaba la segunda venida de Cristo. Era esa esperanza inminente de la iglesia primitiva y por lo tanto Pablo no se olvidaba de que la iglesia debería estar preparada para ese momento. Recuerden que cuando Jesucristo asciende a los cielos, Él nos deja una promesa que es que regresará pronto. Y esa promesa siempre quedó íntimamente unida al pensamiento de la iglesia. Desde esa primera iglesia, desde la iglesia primitiva del primer siglo, hasta nuestros días, nosotros seguimos con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Es una esperanza que a nosotros nos debe animar a seguir adelante. Pero lógicamente que queda un hecho permanente. Ninguno de nosotros sabe cuándo Dios nos va a llamar para que dejemos el mundo y vayamos con Él. Por más tecnología que exista, por más avances científicos que existan, aún no se puede determinar con exactitud el momento exacto de la muerte. Si en condiciones controladas de un laboratorio o de un experimento científico no se puede controlar ese momento mismo de la muerte de una persona, mucho menos en ambientes como en los que nosotros vivimos, que tenemos que salir a la calle día a día, que tenemos que hacer tantas cosas, que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que ir al estudio, que nos metemos a bañar diariamente y no sabemos si en algún resbalón en la tina pues caigamos muertos, porque así ha pasado en muchas circunstancias. Y esto no quiero que lo tomen como fatalismo, como decir es que nos vamos a morir. No, la muerte
debe ir, está íntimamente ligada con la vida. Hemos estudiado y también hemos entendido que la muerte física no es la muerte absoluta de la naturaleza humana, del ser humano. Es simplemente un paso a la vida eterna. Y por eso debemos estar preparados. Nadie sabe el momento, nadie sabe el lugar exacto donde vamos a morir. Y pues Pablo era consciente de todo esto. Nuestro tiempo, momento a momento, se va cortando. Los minutos, los segundos, las horas, el tiempo que nosotros tenemos humanamente hablando, pues se va cortando, ¿sí? Porque cada día estamos más cerca de nuestro final y por eso debemos estar preparados. Debemos tener la conciencia de que en algún momento nosotros vamos a estar en la presencia del Señor y por eso es necesario que estemos preparados para ese momento. No vivamos la vida despreocupadamente, como si nunca nos fuera a pasar nada. Realmente la palabra de Dios nos llama a que nosotros seamos prudentes también en este sentido. ¿Sí? Miren que los últimos versículos de este pasaje pues son versículos que no deben olvidársenos nunca. ¿Por qué? Porque pueden tocar nuestra vida, pero también han tocado la vida de muchas personas a través de la historia. Ustedes saben que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios toca nuestras vidas, toca nuestra vida personal a cada uno de nosotros, con nuestros problemas, con nuestras características, dones, talentos, con nuestras virtudes, talentos, etc. Con todas las cuestiones, la palabra de Dios es tan perfecta que llega a tocar la vida de cada uno de nosotros de manera íntima, de manera personal, en el momento en que lo necesitamos. Estos últimos versículos de este pasaje de Romanos 13, que estamos viendo del 11 al 14, pues fueron la clave en la conversión de Agustín, de San Agustín. Él relata cómo vivió esa conversión después de leer estos versículos. Miren cómo lo relata Agustín este momento de su vida después de que la palabra de Dios se le revelara por medio de estos versículos que estamos estudiando. Se los voy a leer textualmente lo que él escribió. Dice: estaba paseando por un jardín, con el corazón apesadumbrado por su fracaso moral, y no hacía más que exclamar angustiosamente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana y mañana, ¿por qué ahora? ¿Por qué no ha de ser esta hora el final de mi depravación? De pronto le pareció oír una voz que decía: toma y lee, toma y lee. Parecía la voz de un chiquillo, pero por más que lo intentó no pudo recordar ningún juego infantil en el que se dijeran estas palabras. Volvió a toda prisa al lugar en que estaba sentado su amigo Alipio, donde había dejado un volumen de los escritos de Pablo. Dice: lo tomé con ansia, cuenta Agustín, y leí en silencio el primer pasaje en que se posaron mis ojos. No andemos en jaranas ni borracheras, en inmoralidad y desvergüenza, en rivalidades y peleas. En una palabra, vestíos del Señor Jesucristo, y dejaos ya de vivir como si no tuvieras más propósito que el satisfacer los deseos de la naturaleza humana sin Cristo. Ni quise ni necesité leer más. Al acabar esta frase, como si la luz de la certeza me hubiera inundado el corazón, todas las sombras de la duda se dispersaron. Puse el dedo en la página y cerré el libro. Me volví hacia Alipio con el rostro tranquilo y se lo conté. Dios había hablado a Agustín desde su palabra. Miren que realmente la palabra de Dios es una palabra que nos encuentra a nosotros, ¿sí? La palabra de Dios siempre puede encontrar el corazón humano, como le sucedió a Agustín. Estos versículos llegaron a su corazón en el momento en que él necesitaba estas palabras. De ahí la importancia de estudiar la Biblia. Por eso te invito para que saques tus tiempos diarios y leas la palabra de Dios. No es necesario leérsela toda, pues en un día, sino realmente estudiar algunos pasajes que alumbren nuestro corazón, que nosotros miremos la palabra. ¿Para qué? Para que se haga viva, para que se haga eficaz en nuestra vida.
Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Miren que es interesante fijarse en los 6 pecados que selecciona Pablo en estos versículos, ¿no? Si nosotros regresamos aquí a la Biblia, miren lo que nos dice el versículo 13 y nos habla sobre estos pecados. Dice: vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos, nos dice en esta Biblia. En esta versión, vámonos en la Reina Valera, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. 6 pecados que se nombran dentro de este pasaje y que nosotros podríamos decir que son típicos de la vida sin Cristo. Desde ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo, pues ya se podían reconocer esta clase de conductas de las personas que estaban lejos del conocimiento del Señor Jesús. Vamos a mirar cada uno de ellos. En el original, ¿no? El primero de ellos es la jarana, que es komos. En griego es komos, ¿sí? ¿Qué significa esto de la jarana? Bueno, es una palabra muy interesante. En un principio, komos designaba a la banda de amigos que acompañaban hasta su casa a un vendedor en los juegos, a un vencedor en los juegos, cantando sus alabanzas y celebrando su triunfo. Luego llegó a significar una banda de jóvenes que recorrían las calles de la ciudad de noche armando problemas. Y entonces se describe la jarana, ¿no? Esta clase de actuación, esta clase de conducta de una persona que deshonra a los que participan en ella y molesta a todos los demás. Es decir, es cuando un grupo de personas se junta para armar problemas, cuando una persona no puede estar tranquila, sino que empieza a buscar problemas en todos los lados, ¿sí? En todas las situaciones. Y eso está mal, andar buscando realmente juntarse con otras personas para armar problema o para estar en situaciones que nos alejan de la presencia de Dios. Pablo aquí dice: aléjense de esto. El segundo es la borrachera. ¿No? Miremoslo acá, la borrachera. La borrachera en griego tiene esta palabra, mete. Los griegos lo consideraban de lo más desagradable. Y es un poco irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque los griegos eran un pueblo que bebían vino, estaban acostumbrados a beber vino, inclusive hasta los niños bebían vino. Y llamaban el desayuno, los griegos, acratisma, que consistía en una rebanada de pan mojada en vino. Pero ¿qué pasa? Con todo y estas costumbres que eran propias del pueblo griego, la borrachera les parecía algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque por ello ellos bebían el vino bastante diluido en agua y lo diluían precisamente para evitar llegar a este punto de la borrachera. Y entonces, miren que este es un vicio que no solo los cristianos, sino también los paganos respetables despreciaban en ese primer siglo. Aquí cuando Pablo les está hablando, pues están en esta época, en el primer siglo de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y nosotros vemos que no solo los cristianos despreciaban esta situación, esta conducta, sino los mismos paganos, los no creyentes, pues ya despreciaban ver a una persona en esta situación. Es muy triste mirar a personas que llegan hasta momentos personales que no pueden controlar cuando se exceden con bebidas alcohólicas. Es muy triste mirar la conducta de algunas personas bajo efectos de este tipo de sustancias. Y aquí Pablo les está diciendo, pues, andemos de día, ¿sí? Andemos de día, andemos honestamente, vivamos como cristianos, ¿sí? Todo exceso es malo, todo exceso es malo.
y ya cuando ese exceso pues pasa del control de las personas, se vuelve en un vicio, en una adicción que para muchas personas ha sido muy difícil de controlar. Por eso miren que aquí se trata de evitar esta situación, no llegar a ese punto de la borrachera. El tercer pecado que nos habla Pablo es sobre la inmoralidad, que en griego es koité. Koité quiere decir literalmente cama y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Este era un pecado característico del paganismo. La palabra sugiere la actitud del que no da ningún valor a la fidelidad y que busca el placer donde y cuando quiere. Así que Pablo nos está diciendo, eviten estas cuestiones, dejen de lado esto, ese tipo de actitud que no le da ningún valor a la fidelidad. Si tú eres casado, pues lo más hermoso es estar con tu esposa, con tu esposo y valorar la fidelidad. Si nosotros hicimos un compromiso desde el momento en que nosotros aceptamos casarnos con alguien y dimos el sí, pues tenemos un compromiso de valorar la fidelidad, es decir, alejarnos del lecho de la cama que no nos pertenece, porque nosotros ahora tenemos una familia y Pablo aquí les está diciendo aléjense de esta clase de situaciones. El cuarto está la desvergüenza. En griego es aselgeia. Aselgeia. Aselgeia es una de las palabras más feas de la lengua griega, ¿sí? Y esto significa desvergüenza, ¿no? No describe simplemente la inmoralidad, o sea, el pecado que nosotros vimos anteriormente, sino realmente está hablándonos de una persona que ha perdido totalmente la vergüenza. La mayor parte de la gente trata de ocultar las malas acciones, ¿no? Pero no el hombre que realmente se ha vendido a la aselgeia, es decir, a la desvergüenza. A esta persona no le importa que lo vean, ni la clase de espectáculo que dé, ni lo que la gente piensa de él. Aselgeia, entonces, es la cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera de sus semejantes. Es también muy triste mirar personas que llegan a un extremo tal que pueden hacer cosas que nosotros no lo haríamos normalmente ni públicamente, pero estas personas han perdido ese sentido de la moral, ese sentido de la vergüenza y realmente pues se sumergen en este tipo de acciones. Pablo nos dice, aléjense también de estas circunstancias. El quinto es la rivalidad. En griego es eris. Eris es el espíritu que nace de la competencia desembocada y despiadada. Viene del ansia de posición y poder y de prestigio y del odio a que lo sobrepasen. Entonces, la rivalidad es esencialmente el pecado que coloca el yo por delante y es por lo tanto la negación total del amor cristiano, porque nosotros lo hablábamos también anteriormente. El amor, ¿qué pasa? El amor comparte, el amor da, el amor se conmueve, el amor está dispuesto a hacer cosas que normalmente no haríamos por egoísmo, pero la rivalidad está al otro lado y por tanto niega totalmente el amor del cristiano. ¿Sí? La rivalidad es esa ansia de poder, es esa ansia de posición, de prestigio y ese odio hacia otras personas que lo sobrepasan. Y eso es algo que realmente debemos evitar. Nosotros debemos estar revestidos del amor de Cristo. El sexto es la envidia. La envidia en griego es celos. Celos. ¿Se les parece? Bueno, celos con Z es en griego, ¿no? Celos no tiene que ser una palabra mala, ¿sí? Como tal, en español, pues tiene sentidos contrarios, según cómo se use, en singular celo o en plural celos. Tienen significados distintos. Entonces, el celo, ¿sí? Sin ese, sin plural, pues puede describir una noble emulación del que tan pronto se encuentra ante la nobleza de carácter, pues desea alcanzarla.
¿sí? El celo por estudiar, el celo por ser buen cristiano, el celo por guardar la palabra, ¿no? Pero ¿qué pasa? También ya la palabra celos puede y quiere decir la envidia, ¿no? Que resiente la nobleza y la preeminencia de otro. ¿Sí? Aquí esta palabra celos en griego pues describe el espíritu que no se da por satisfecho con lo que tiene y que mira con envidia todo lo que obtienen los demás merecidamente. Es una situación muy complicada, la envidia, ¿no? La envidia. Así que dejemos de lado esta clase de comportamientos que Pablo nos los está describiendo en este pasaje que estamos estudiando. La invitación es para que nos adentremos mucho más en el estudio de la palabra, porque así como la palabra ha cambiado las vidas de grandes personajes como la de Agustín, como la historia que nosotros veíamos anteriormente, también puede cambiar tu vida. Es momento para que dejemos de lado otras cuestiones. ¿Por qué? Porque como lo vemos aquí en el título de este pasaje, pues el tiempo es corto, la advertencia del tiempo. El tiempo se va acortando y es necesario que nosotros le demos importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Dejemos de lado estas actitudes que Pablo nos describe aquí en este pasaje del libro de Romanos y realmente empecemos a vivir una vida llena de amor cristiano. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Esta enseñanza es cortica también del día de hoy, así que oremos para cerrar. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos entender que tu amor es necesario en nuestra vida, Señor, que el tiempo se está acortando y que es necesario que nosotros nos dediquemos a estudiar tu palabra y a darle importancia a lo que requiere importancia. Gracias, Señor, porque nos das la capacidad de entender y hoy queremos, Espíritu Santo, que nos muestres tu palabra para que nosotros podamos ponerla por obra. Quedamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, los invito a que veamos un video. Ustedes saben, lanzamos una campaña en estos días que es Una casa para la casa. Es una invitación que les estamos haciendo. Si tú tienes en tu corazón unirte a esta campaña, pues escríbenos un mensaje por interno o a los números que aparecen al final de este video que vamos a ver o aquí en nuestras redes sociales y pues estaremos prestos para también podernos contactar contigo. Así que veamos este video y ya volvemos en unos segunditos. Bueno, parece que hubo un problema técnico. Ahora voy a intentar lanzar nuevamente el video. Unos segunditos. Ya han visto nuestra historia. Hace muchos años venimos sirviéndole al Señor. Nosotros lo hicimos por mucho tiempo en Colombia, en Pasto, Colombia, levantando una obra con personas maravillosas que hicieron parte de todo lo que Dios hizo en nosotros y con nosotros allá en esa tierra. Ahora son otros pastores los que quedaron en la obra que nosotros pudimos levantar con tanto amor y esfuerzo en esa ciudad. Y estamos ahora aquí en Quito, Ecuador, siguiendo la voz de Dios, siguiendo el llamado que Dios nos ha hecho. Y nosotros tenemos un sueño. Ese sueño arde en nuestro corazón y queremos que también esté en el tuyo. Y es levantar una casa para Dios aquí en Ecuador, en la mitad del mundo, porque sabemos que es un lugar estratégico donde Dios hará cosas maravillosas. Entonces nosotros, para que tú te puedas unir y para que en tu corazón
pueda estar el dar para la obra del Señor. Hemos hecho esto. Esta historia continúa y por lo tanto sigue con una casa para la casa. Así hemos llamado esta campaña. Están estas casitas que son alcancías. Estas casas son hechas a mano por mi esposa, por Carte, por la microempresa que tenemos acá de artesanías. Son alcancías que tú vas a tener la oportunidad de tener. Si quieres tener una de ellas, comunícate con nosotros, te la haremos llegar a cualquier parte donde tú estés, miramos la mejor manera. Son alcancías en donde se puede ahorrar, pueden meterla por aquí por la chimenea o por acá, ustedes ya van a mirar con detalle las casitas que son muy hermosas, se abre la puerta para sacar los ahorros. La idea es que cada persona que se comprometa pueda llenar una de estas alcancías y al final de año o a inicios del próximo año vamos a tener una reunión especial donde vamos a abrir nuestras casitas y vamos a tener una casa para la casa. Esa es la campaña que hoy lanzamos y te invitamos para que hagas parte. Así es. Así que la idea es que ustedes puedan tenerla, pueden llenarla y después podamos tener una reunión especial para poder entregar todo lo que hemos depositado ahí para la obra del Señor. Sé que serás grandemente bendecido al dar para Dios, así como nosotros lo hemos sido por muchos años al dar para Dios. Así que haz parte de esto, de una casa para la casa. Muy bien, así que ya saben de esta campaña que estamos lanzando. Comuníquense con nosotros para que nosotros les podamos hacer llegar estas casitas a quien desee ayudarnos en este sentido. Gracias por acompañarme en este tiempo. Nos volvemos a ver la próxima semana. Recuerden todas las reuniones que tenemos. El lunes tenemos oración y estudio e inversión intercalando a las 8 de la noche. Los miércoles tenemos nuestras transmisiones en vivo a las 8 de la noche. También los jueves tenemos oración de madrugada a las 5 de la mañana. Y después a las 8 de la noche tenemos Conociendo a Dios. Y los sábados seguimos con nuestros estudios aquí en Berea Estudio Bíblico. Que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos la próxima semana.